Bueno, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra catequesis que tenemos en esta oportunidad. Como les platicaba la semana pasada, hoy vamos a iniciar con el capítulo número 5 de la Fratelli Tutti. Básicamente en este capítulo ya nos vamos a ir metiendo sobre todo a un tema que posiblemente a muchos no les guste, digamos, tocar. En algunos casos por cuestiones justificadas. Por ejemplo, la verdad es que cuando se habla del tema de la política, pues buenos referentes o como que buenos testimonios no hemos tenido, sobre todo del el qué hacer de una buena política. Eso es importante aclarar, porque al final de cuentas recuérdense que todas las disciplinas profesionales que existen generalmente se dan y existen porque son creación del ser humano. Y desde que son creación del ser humano, todo tipo de ciencia pues puede ser perfectible. ¿Por qué? Porque no todo es perfecto. En este caso nosotros los seres humanos somos seres imperfectos y muchas veces nos equivocamos. Pero cuando hablamos de equivocación, hablamos de que hay de errores a errores también. E incluso de esos errores transgreden más al tema de malas intenciones. Entonces lo primero para iniciar este capítulo, digamos, les pediría que tratemos en este caso de quitar de nuestra mente cualquier tipo de percepción muy negativa o incluso muy positiva de lo que es la política. Veamos en este caso la política como el arte que tiene el ser humano de poder buscar consensos para buscar el bien común de una sociedad, ¿sí? Y ustedes saben que a la hora de buscar consensos, generalmente ese buscar consensos nos lleva a crear una estructura que dirija y que gobierne nuestras sociedades, porque imagínense ustedes, si nosotros, les pongo un ejemplo, lo vemos ahorita en el marco de la pandemia, ¿verdad? Dentro de todas las cosas negativas que podemos criticar en esta pandemia, además del gobierno, también la sana libertad de las personas pues no fue muy bien administrada, ¿verdad? Si no, ustedes se dan cuenta que a pesar de que estamos en pandemia, pues ustedes han visto noticias que se han aventado aquellas parrandonas como que pareciera ser que no hay nada. De hecho, los mismos obispos en sus diferentes comunicados han hablado de esa corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de cuidarnos los unos a los otros. Entonces, eso está ocurriendo a pesar de que hay entidades como un gobierno que dictamina de cierta manera las maneras de comportarse, digamos, de una sociedad, y que a pesar de que existe, pues no hacemos caso. Entonces imagínense ustedes si no existieran estructuras que den un orden, que den una gobernanza a nuestras naciones, pues imagínense ustedes cómo estuviéramos, ¿verdad? Porque digamos todavía pareciera ser que nos cuesta un poco a todos poder movernos dentro de una sana libertad. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues esto sale justamente a que les digo que a veces nosotros por unas malas referencias o testimonios negativos que hemos visto de muchos políticos, posiblemente nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestra boca es que la política es mala, es que la política no sirve, y realmente pues incluso le estamos echando la culpa ahí a una disciplina científica profesional, más que en este caso a quienes han hecho que la política sea mala, ¿verdad? Es como que yo les dijera, la medicina es mala, no sirve. No es que la medicina sea mala, no sirve, no. Quienes a veces ejercen la medicina, pues no hacen su labor de la mejor manera. Entonces, lo primero que les pido, digamos, en el inicio de este capítulo es que tengamos una mente abierta, porque al final de cuentas nosotros nos tenemos que sumergir en este tema, aunque no lo queramos, tarde o temprano en nuestra vida. No solo en una participación, si lo quieren ustedes ver, político-partidaria, sino en acciones posiblemente, por ejemplo, como se recuerdan el proyecto que hicimos de la carta que se envió directamente a la municipalidad y a la policía de estas realidades concretas que estábamos teniendo en nuestras colonias. Pues bueno, eso también es hacer política, no una política partidaria como nosotros la hemos encasillado, sino es buscar
consensos y a partir de esos consensos buscar el bienestar común para nuestra sociedad, en este caso en nuestro pedacito de sociedad que se llaman Colonia Castillo Lara, Quinta Samayoa y Colonia La Libre. Entonces, partiendo de esto, nuestro tema con el que vamos a iniciar este capítulo, ustedes lo tienen acá en pantalla. El capítulo es el capítulo número 5, que es la mejor política, ¿sí? Un capítulo, como les digo, que nos lleva ya a adentrarnos a, digamos, no solo la importancia que tiene el laico en la participación política, vuelvo a recalcar, no se refiere a una participación político-partidaria únicamente, sino a la participación del laico en comprometerse en cambiar esas realidades de nuestras sociedades que son injustas, y que eso de cierta manera también nos lleva a crear estructuras en donde se pueda lograr una gobernanza en donde prive la justicia, la paz y sobre todo la dignidad de la persona humana. El tema de hoy, y algo es muy interesante con el cual inicia el Papa este capítulo, es hablando un poquito sobre la degradación de lo popular. Porque para hacer política, lo primero que tenemos que tener claro es ese concepto del bien común, ¿sí? De todo este concepto del bien común, también ustedes recuerdan que salen frases, por ejemplo, como la voz de Dios es la voz del pueblo, ¿sí? Es decir, el concepto de pueblo es muy importante en el tema de la política, porque ante cualquier, digamos, disposición que tomen los estados, tienen que velar porque sea una disposición que beneficie a todos, por supuesto. También hay que tener claro que las de uno nunca termina quedando bien con todos, entonces por eso se habla de buscar la decisión que vaya más de la mano o que vaya más apegada al bien común de todos, aún sabiendo que no con todo se va a quedar bien, pero bueno, ese es el anhelo, porque también hay que verlo de esta manera. Si un gobierno, o incluso nosotros lo vemos incluso en nuestras realidades parroquiales, si nosotros a veces creemos que los párrocos tienen que quedar bien con todo mundo, miren, perdonen, eso es imposible. Incluso si nosotros en nuestra familia, con decisiones que toman nuestros padres, a veces algunos no estamos de acuerdo, pero esas decisiones que se toman son para el bien común, en este caso del hogar, el bien común de la parroquia, y por supuesto los gobiernos también están llamados a buscar que sus decisiones sean para el bien común de la sociedad, sabiendo efectivamente, no se recuerdan en aquel capítulo en donde hablábamos también de que no se trata de un bien común que uniforme o que en este caso llegue a universalizar una cultura, por ejemplo, es decir, tomar decisiones y que sean parejas para todos sin respetar las diferentes posturas o decisiones que puedan haber, sino buscar o tratar de que las decisiones vayan enfocadas a que sean lo mejor posible para esto. Entonces, como en este caso en la política el corazón debería ser el pueblo, la sociedad, el Papa quiere iniciar con este tema de la degradación de lo popular, porque así como tenemos extremos en donde a veces tenemos tendencias que tratan de eliminar el concepto de sociedad, digamos, hay tendencias en donde, por ejemplo, se habla de una ya no libertad, sino un liberalismo, en donde incluso hay una tendencia ahí, hay grupos políticos que se hacen denominar libertarios, que para ellos no debería de existir el Estado, sino que prácticamente todo debería de regirse por el sano juicio y libertad de las personas humanas. También tenemos extremos en donde hay otros grupos que abogan porque el Estado sea el controlador de todo. Entonces, entre esas dos perspectivas van surgiendo tendencias políticas, en este caso político-partidarias, que al final se transforman en tendencias políticas de Estado, que van muchas veces de la mano en eliminar el concepto de pueblo o generar o extralimitar el concepto de pueblo hasta llevarlo a lo que conocemos como un populismo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver nosotros en este primer tema de este capítulo 5. Quisiera iniciar con esta frase que nos propone la Fratelli Tutti de la carta del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22 del 36 al 40, en donde nos dice que la caridad, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la ley. ¿A qué se refiere esto? Ustedes recuerdan, y creo el día de ayer en el Evangelio
que nos proponía la iglesia, se hablaba de esas como tensiones que tenía nuestro Señor, sobre todo cuando curaba en sábado, ¿sí? ¿Y qué era o dónde estaba el problema o dónde estaba el foco de la atención ahí? Recuerden ustedes que los fariseos o la sociedad judío-hebrea es una sociedad denominada teocéntrica, teocrática. ¿Por qué teo? Teo viene de Dios y crático viene de sociedad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las estructuras sociales y políticas de la sociedad hebrea partieron de una concepción o de una visión de Dios hacia ellos. Por eso es que ustedes recuerdan que la sociedad hebrea se empieza a construir desde el momento que Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés, y luego en los siguientes libros, tanto como en el Deuteronomio, en los Números, vemos ese conjunto de leyes que estableció la sociedad hebrea, teniendo como referencia la fuente que eran los 10 mandamientos, para poder, digamos, no, la palabra no sería regular, sino para poder dirigir la sana convivencia de la sociedad hebreo-judía, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Surgen grupos dentro de esta misma sociedad hebrea, como los fariseos, que se convierten en esos grupos extremos en donde llevan la ley hasta un aspecto literalista, fundamentalista de la ley. Cuando la ley, vuelvo a repetir, todo el concepto de las ciencias deben ir en función y en beneficio de la persona humana. Pero ¿qué era lo que pasaba con los fariseos? Por ejemplo, una de las leyes o normas que tenían era: usted en día sábado, usted no puede hacer nada, ¿sí? En día sábado no se puede, sí, yo creo que ni siquiera usted puede ir a desamarrar al burro en ese sentido los días sábados, sino usted se lo tenía que dedicar a Dios por completo, ¿sí? Pues está bien eso de dedicárselo a Dios por completo, nosotros lo tenemos en día domingo, pero la forma de interpretar la ley llegaba al punto que si usted miraba a una persona que necesitaba ayuda, usted no podía hacer nada, porque eso ya implica un trabajo y entonces usted está en contra de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El famoso espíritu de la ley, que hablan mucho los abogados ahora, el espíritu de la ley ahí se pierde. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar por la letra muerta y no trascendemos a que la ley tiene que ir en función del bien y de la dignidad de la persona humana. Entonces, ahí es donde ustedes entienden el foco de conflicto que había de los fariseos con Jesús. Porque Jesús, ustedes miran que él muy libremente, muy tranquilamente cura en los días sábados, y el día de ayer el evangelio nos hablaba de la curación del tullido en la sinagoga. Entonces hay un mensaje o una frase que les dice Jesús en ese momento. Les pregunto a ustedes, a los fariseos, ¿qué está prohibido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Una pregunta que les hace ver a ellos, y que obviamente si uno lo entiende, pues uno dice, bueno, lo que debería estar prohibido en sábado es hacer el mal. Como que Jesús los interpela y les dice: ¿por qué ustedes me atacan, me critican, si yo estoy curando a una persona, si yo estoy sanando a una persona, si yo estoy dándole la libertad? Entonces, a lo que se refería Jesús con esa pregunta era que ellos reflexionaran que estaban anteponiendo más la ley, lo literal de la ley, antes que la dignidad de la persona humana. Y por eso en esta frase del Evangelio de San Mateo quería ahondar un poquito en esto, porque la caridad, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley nos debe de llevar, el tema de nuestras leyes, deben llevar a siempre velar por la dignidad y la salud de la persona humana. Con esto quería iniciar, porque entonces vamos a ir haciendo ahora un enlace de lo que veníamos viendo en el capítulo 4 y ahora lo que vamos a ver en el capítulo 5. Recordándonos, recuérdense que en el capítulo 4 nos acercábamos un poquito a entender cómo nuestras sociedades deberían de tener un corazón más abierto a los migrantes, también tener un corazón abierto para poderlos integrar y sobre todo permitirles que enriquezcan con sus aportes a la cultura y a la sociedad. Es decir, no verlos como extraños, como invasores, sino aprender a tomar de cada uno de ellos sus culturas, sus valores, sus tradiciones, que pueden enriquecer a nuestras sociedades, y no verlos de una manera muy marginal o rechazarlos. Otro aspecto que vale la pena que recordemos es que en el capítulo 4 hablábamos un poquito sobre cómo acoger a todos estos migrantes sin esperar
aunque a veces ocurra sin esperar un beneficio aparente, sino que es realmente volcarnos hacia ellos y poder contribuir y ayudarlos a ese momentos difíciles que viven de haber dejado a su patria. Y un tercer punto importante es entender que nosotros tenemos que ensanchar el corazón pensando no solo como país, ¿verdad? No caer en esos famosos nacionalismos recalcitrantes en donde, por ejemplo, que a veces pensamos que todos los que están afuera, que vengan a nuestro país, nos vienen a quitar el trabajo, nos vienen a traer delincuencia, Guatemala es mejor, primero los guatemaltecos, es decir, llegar a un punto extremo de un nacionalismo, sino que realmente lo que debemos buscar es ensanchar el corazón, como, no solo como país, sino también como una familia humana, es decir, ver al migrante no como una persona que viene de otro país, que es un extranjero, sino que él forma parte de nuestra familia. ¿Y cuál es nuestra familia? La familia humana. Evitar los nacionalismos cerrados que evitan acoger con gratuidad a esos migrantes era el otro punto que nosotros vamos a recordar que veníamos viendo. ¿Por qué es importante esto? Porque todo este tema de la migración, todo el tema de la pobreza, todo el tema de la seguridad o de la inseguridad que viven nuestras naciones, todo el tema, digamos, de la educación, es decir, todos los aspectos en los que nuestra sociedad está envuelta y que se necesita atender, responder, ordenar, coordinar, van a requerir que las personas, que el ser humano genere sus propias estructuras, o digámoslo así, llevándolo de estructuras, sus propios grupos de personas que tengan la autoridad dada por estas sociedades para que puedan implementar esos cambios. Insisto, si pensamos también que todo mundo puede aportar, efectivamente todo el mundo puede aportar, pero digamos lograr capitalizar o hacer realidad la idea que tiene cada habitante de Guatemala es complicado, ¿sí? Es difícil, si no es decir imposible. Lo que se tiene que hacer es que el ser humano se agrupa, genera sus propuestas y esas propuestas se le traslada, como les digo, a estas estructuras o grupos de personas que se eligen para que ellos ejecuten esas propuestas que los ciudadanos realizan. Y obviamente, pues estos temas que hemos venido abordando, economía, migrantes y todo, va o pega mucho a este tema que vamos a empezar a ver el capítulo 5, es decir, la política. ¿Qué papel tiene la política? ¿La política es buena o es mala? ¿Qué papel cumplimos nosotros como católicos, como laicos comprometidos en este mundo? No es que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, pero eso no significa que estando en el mundo nos quedemos de brazos cruzados y que media vez yo no me ensucie, no me importa lo que pase en el mundo, sino no, es una invitación a que nos tenemos que meter para transformar ese mundo que vemos con muchas dificultades. Y uno de esos aspectos, digámoslo así, humanamente o terrenalmente hablando, como lo podemos hacer, es teniendo una participación como ciudadanos comprometidos. Esa participación de ciudadanos comprometidos se resume en una palabra: política. Aportar desde diversas realidades a mejorar estos aspectos. Entonces, el objetivo que tenemos para esta sesión en este tema especial, que es la degradación de lo popular, primero que todo es comprender y sobre todo entender las diferencias entre estas palabras. Lo que es pueblo, lo que es populismo y lo que es populista. Hablando, digamos, en términos de semántica y sintaxis, ¿verdad?, de las palabras. El sufijo ismo, ¿sí?, en las palabras significa la exageración, ¿sí? Por ejemplo, si yo puedo ser positivo, pero si yo caigo en un positivismo, es decir, yo a veces puedo caer en una idea de que todo se puede lograr y perder los pies del suelo y de cierta manera pensar en un mundo irreal y no con los pies en la tierra, analizando la realidad, ¿verdad? Viendo todo muy bonito cuando hay realidades que aunque uno quisiera no las puede ver bonitas. Entonces a eso le llamamos positivismo, la exageración. Todo lo contrario, cuando hablamos de un negativismo, digamos, todo ser humano tiene el derecho y la facultad a decir no, a no estar de acuerdo en algunas cosas. Pero cuando ya es constante eso de que no estoy de acuerdo, me opongo a esto, todo está mal, todo no sirve, caemos en un negativismo, volvemos al otro extremo, ¿verdad?
ninguno de los extremos es bueno. Entonces lo que apelamos en nuestra iglesia es a que seamos ciudadanos cristianos equilibrados, que sí, que veamos la vida con esperanza, con optimismo, pero sin olvidar o darnos cuenta de las realidades concretas que estamos viviendo. Pero también no caer en ser ultra pesimistas o un pesimismo en donde decir aquí ya no hay nada que hacer, todo es malo, no sirve, no funciona. Entonces, partiendo de esta explicación, también en el concepto de pueblo existen extremos. El populismo, que generalmente va en la línea de exagerar muchas veces las necesidades que tiene el pueblo. Ya lo vamos a ir viendo más adelante concretamente cómo se visualiza esto. Y populista se refiere a acciones o personas que impulsan el concepto de populismo. Entonces ese es el primer objetivo, establecer estas diferencias. Luego, enumerar las características que van a tener los grupos o que tienen los grupos populistas y los líderes inmediatistas, ¿sí? Aquí también vemos otro sufijo, el ista o i, que viene de ismo, es decir, sabemos de que hay cosas que se necesitan de forma inmediata. Por ejemplo, lo estamos viviendo ahorita, ¿sí? Sabemos de que ahorita urge y es inmediato ver cómo atendemos el problema de salud por esta pandemia que está ocurriendo, ¿sí? Y sabemos que una de las maneras es, aparte de la vacunación, construir hospitales. Ahora, ¿dónde viene el término aquí inmediatista? O digamos, en este caso, ya en el extremo. Miren, pensar ahorita que en cuestión de remontémonos a el año pasado. Teníamos encima la pandemia. Pensar que se iba a construir hospitales para que pudieran atender la gran demanda que lo estamos viendo ahora de personas enfermas era un concepto inmediatista. Lo que no hicimos antes, no pretendamos hacerlo en un corto tiempo, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo es para los que estudiamos en colegios, todos estudiamos en colegios o escuelas, y entonces nosotros somos inmediatistas muchas veces a la hora de estar haciendo un examen, somos inmediatistas con Dios, porque lo que no estudiamos nosotros en el año, le pedimos a Dios que en ese mismo momento nos dé la solución y en ese momento ganemos el examen. Eso es inmediatismo, ¿sí? Entonces, eso es un extremo también no lógico. También otro de los objetivos es enumerar las características del pueblo al que se pertenece. Y un tercer punto u objetivo es explicar la importancia que tiene el trabajo que cada uno realiza para el desarrollo de su comunidad, que se refiere directamente a ese trabajo, a ese compromiso que tenemos con nuestra sociedad. Antes de iniciar directamente con la dinámica, como les explicaba, vamos a desarrollar esta primera sesión en la dinámica grupal y de debate. Aquí que estamos en la sala principal, antes de iniciar, a mí me gustaría que vieran ustedes este dibujo, ¿sí? Y quisiera que lo viéramos ahorita, que lo están viendo, ustedes están viendo las imágenes, ustedes están viendo al lobo que aparece por ahí, están viendo a las ovejas que están de aquel lado, están viendo pues que alguien está hablando en el micrófono que aparentemente es otra oveja. Y digamos, yo quisiera que ahorita libremente el que quiera participar, o yo le doy la palabra a alguien o selecciono a alguien, lo voy a dejar ahorita voluntariamente, que me dijera qué pudiese entender de este dibujo que estamos viendo ahorita. ¿Qué entiende usted? ¿O qué le trae a la mente? ¿O qué le mueve este dibujo que está viendo usted en este momento? Dejo abierto al que quiera participar. Muy bien, como se estaban amontonando en participar, pues bueno, voy a dar la palabra entonces ahora. Y como veo, Rolando, ibas a participar, adelante, te escucho. Sí, claro, gracias Juan José, buenas noches a todos y a ti por este tema. Bueno, esa gráfica a mí me representa precisamente todo lo que tú has hablado, la política, y que aunque no querramos, decías tú, hablar de la política, porque estamos inmersos en eso, desde este momento que estamos participando, estamos haciendo política, pues ahí vemos cabal la política de nuestro país, ¿verdad? Lobos vestidos con piel de oveja, y ahí está precisamente el populismo, ¿verdad? Con esa forma de hablar y demagogia
demagogia de los políticos, la mayoría, porque así es la mayoría, no podemos tapar el sol con un dedo. Le dicen al pueblo, le ofrecen cosas que no van a cumplir, demagogia. Entonces, así a grosso modo, esto es lo que veo, y para que participen otros, Juan José. Muchas gracias, gracias Rolando. Bueno, voy a ir por acá. Doña Elki, buenas noches. ¿Qué opina usted? ¿Qué le dice a usted este dibujo que usted está viendo acá? Buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad es que yo veo aquí el engaño, ¿verdad? Porque el lobo se disfrazó de oveja, ¿verdad? Para engañar a todas las demás ovejas. Entonces claramente es el engaño, la mentira. Eso es lo que veo ahí. Muy bien, muchas gracias, doña Elki. Voy a preguntarle por acá a... Vamos a ver quién está por ahí. Maynor Aguilar. Maynor, buenas noches. ¿Qué te dice este dibujo que estás viendo acá? ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues sí, solo agregando lo que ya decían en los semanas anteriores, realmente es una persona que se pone un disfraz, entre comillas, diciendo cosas que todos queremos oír, y por eso se ven a todas las ovejas ahí alegres. Y incluso vemos al lobo que está como riéndose porque dice, les estoy diciendo mentiras, y solo para que crean en lo que les estoy diciendo, y al final no va a pasar, o me lo voy a comer a todos, ¿no? Correcto. Y digámoslo así, el populismo generalmente, digamos, para irlo entendiendo, pues podría expresarse con este dibujo, ¿verdad? Es decir, fíjense, pues, digamos, yo lo interpretaría así. ¿Cuántas personas somos emocionalmente, pero qué les digo, prendidas, le digo yo, a la hora de que vemos a un líder que nos está diciendo lo que nosotros queremos oír, ¿sí? Miren, a todo el mundo nos gusta oír lo que nosotros queremos oír. Y sobre todo en el tema, digamos, de la política, ¿cuántas veces nosotros nos hemos dejado encantar por diferentes propuestas políticas en donde nos dicen lo que queremos oír? Nos venden sueños, ¿sí? Nos venden anhelos. Y sí, estamos por ahí, incluso a veces está la emoción con el candidato que nosotros terminamos peleándonos incluso con amigos o con familiares porque defendemos a morir al candidato, porque estamos directamente seguros que eso que nos ha dicho de entradita es cierto y va a cambiar el país. Pero el gran problema es de que nosotros en el momento que nos ofrecen lo vemos como un manso corderito. Yo incluso de corderito le quitaría y le pondría de ángel. Incluso le pondría el disfraz, perdón que lo diga así, de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso hasta los mismos políticos los ven como mesías, como las personas que van a venir y ¡pum!, van a cambiar de la noche a la mañana realidades que no hemos podido hacer por años, ¿sí? Y lo que pasa es que caemos encantados de estas ovejitas, de estos angelitos disfrazados, cuando no nos damos el tiempo de analizar, de investigar y darnos cuenta que en el fondo terminan siendo lobos con piel de oveja, ¿sí? Se nos engaña con palabras bonitas y termina siendo otra cosa totalmente diferente. Y aquí, digamos, quisiera, digamos, para iluminar un poquito esta introducción, pedirle a alguien que tenga su Biblia a la mano, no sé si alguien tiene alguna Biblia a la mano, que quiera participar y buscar en la carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 22 al 32. Repito, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 22 al 32. Pregunto, no sé si alguien que tenga su Biblia a la mano quisiera dar lectura a este pasaje bíblico. Carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 22 al 32. ¿Quién tiene Biblia por ahí? Don Carlitos tiene Biblia. Veo que está concentrado, lo veo ahí. Si habilita su micrófono, don Carlitos. No, fui a traerla porque no la tenía en la mano. Carta a los Efesios, dice.
Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 22 al 32. Y es una cita bíblica que nos puede iluminar a este tema que vamos a abordar el día de hoy, que es esa degradación de lo popular, es decir, cómo distinguir el populismo o el liberalismo como tendencias que extralimitan, incluso que sobrepasan los derechos y la dignidad de la persona humana, en este caso en un colectivo que se llama sociedad. Pregunto, don Carlitos, no sé si tiene por ahí a la cita bíblica. Si alguien la tiene a la mano, que lea ahorita, porque yo por favor. Yo la tengo aquí. Adelante, la tengo yo. Adelante, hermana, la escuchamos. 22. Ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción. Dejen que su mente se haga más espiritual para que tengan nueva vida y revístanse de nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. Muy bien. Gracias, hermana. Si se dan cuenta, hay una invitación que nos hacen ahí, que es revestirnos directamente de la imagen de Dios, y lo traduce en temas de justicia y santidad. Y aparte nos comenta en este pasaje bíblico, por lo tanto, hay que eliminar la mentira y díganse la verdad unos a otros. A eso me quiero referir aquí, decir la verdad, porque en unas realidades, digamos, con las que viven nuestras sociedades latinoamericanas, en donde ya estamos cansados de asesinatos, en donde ya estamos cansados directamente de falta de acceso a trabajo, en donde estamos cansados muchas veces también de la violencia que está ocurriendo, en donde estamos cansados de la falta de un mal sistema de salud, de muchas cosas. Estamos o somos sociedades susceptibles a que, si nos vienen a dar aquí a los oídos cantos de sirena, somos proclives a poder aceptar alguna idea y sobre todo a poder aceptar las propuestas que muchas veces riñan en torno a el bien común de las personas. Entonces, con esta imagen y con esta iluminación bíblica vamos a entrar directamente al trabajo el día de hoy. Ustedes recuerdan que pues ahí Miriam pues nos hacía el favor, gracias Miriam, de enviarles y recordarles que de las lecturas que teníamos que hacer el día de hoy, que era de este tema, esta lectura de este capítulo 5, específicamente del tema la degradación de lo popular. Entonces, lo importante, como les digo, de esta lectura es para la participación que nosotros vayamos a tener en grupos. Si se recuerdan de los numerales 154 al 164, del cual he sacado yo estas preguntas que nos van a servir para que primero lo reflexionemos en grupos y posteriormente a ello cada grupo hará su presentación o su explicación de estas preguntas. Y bueno, en este caso pues vamos a tener un debate. Aquí me van a perdonar todos los grupos, pero yo voy a hacerles preguntas no con el afán de perjudicarlos, sino con el afán de que hagamos un debate, porque de los debates podemos sacar mejores reflexiones de esto que hemos leído, y sobre todo en un tema que hasta cierto punto también es polémico, ¿verdad? El tema de, bueno, lo populista y lo liberalista, que a veces lo mal asocian con conceptos, digamos, ya del comunismo, neoliberalismo, derechas, izquierdas. Entonces, para que vayamos nosotros pues limpiando un poquito los malos conceptos que nosotros tengamos. Entonces, antes de empezar, voy a comentarles cómo van a estar integrados los grupos, o quiénes están integrando los grupos en este momento. Muy bien, grupo número 1. Pongan atención, grupo número 1 es el grupo que está compuesto por doña Adela Puertas, Amada Galvez, Betty Ruiz y doña Yoli. Ustedes son el grupo número 1 y ustedes van a compartir en grupo y responder a estas 4 preguntas.
La primera pregunta: ¿cuál es el mejor deseo para lograr el desarrollo de la comunidad mundial por medio de la fraternidad social? El Papa Francisco ahí en la lectura nos habla cuál debería de ser ese deseo para lograr este objetivo de la fraternidad social. Coméntenlo, respóndanlo y nos lo comentan ya en la plenaria. Número 2, ¿cuál es la realidad que vivimos que impide alcanzar este deseo? Que ustedes coloquen en la pregunta 1. ¿Qué es lo que impide que se pueda consolidar este deseo? Luego, número 3, explíquenme ustedes qué es el populismo, ¿sí? Ahí en la lectura nos habla un poquito sobre lo que es el populismo y también explíquennos qué es el liberalismo. Entonces, repito, de igual manera yo voy a estar enviando, al mandarlos a grupos, voy a mandar al WhatsApp del grupo la imagen de estas preguntas para que las tengan, pero ideal si pueden tomar nota. El grupo número 1, vuelvo a repetir, doña Adela Puertas, doña Amada, doña Betty y doña Yoli. A ustedes les corresponde estas 4 preguntas del grupo número 1. Vamos con el grupo número 2. El grupo número 2, en este caso, que está integrado por Ana Ramírez, doña Connie de León, Leti Ortiz y Rosalinda Morales, ¿sí? Ana Ramírez, Connie de León, Leti Ortiz y Rosalinda Morales. Grupo número 2. A ustedes les toca responder estas preguntas. ¿Qué es peor? ¿Una política orientada por el populismo o una política orientada por el liberalismo? ¿Sí? Repito, ¿qué es peor? ¿Una política orientada por el populismo o una política orientada por el liberalismo? ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Qué significa la expresión gobierno del pueblo? El Papa Francisco ahí en la lectura habla sobre este término y da unas líneas de lo que tendría que significar este concepto. ¿Qué significa la expresión gobierno del pueblo? Pregunta 3. ¿Es lo mismo popular que populismo? Pregunta 4. ¿Qué es ser parte del pueblo? Hay una frase también que el Papa Francisco que dice parte del pueblo. Hay que ser parte del pueblo. ¿Qué es o a qué se refiere este término en la boca del Papa Francisco? Y luego que me respondan qué es un líder popular, ¿sí? Esas son las 5 preguntas del grupo número 2 para Ana Ramírez, Connie de León, Leti Ortiz y Rosalinda Morales. Vamos ahora con el grupo número 3. Grupo número 3 integrado por Gilma Lee, Miriam Hernández, Rolando y doña Elki, ¿sí? Ustedes 4. Gilma, Miriam, Rolando y doña Elki. Grupo 3, estas son las preguntas. ¿Qué entendemos por inmediatismo? ¿Qué entienden ustedes por inmediatismo? Pues dado su experiencia y a la luz de lo que leyeron el documento. 2. ¿Consideran ustedes que los guatemaltecos somos un verdadero pueblo? Según lo que dice el Papa habla de lo que es ser un verdadero pueblo. Entonces, a la luz de lo que dice el Papa, ¿ustedes consideran que los guatemaltecos somos un verdadero pueblo? Pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Qué es un populismo malsano? ¿Sí? ¿Qué es un populismo malsano? Pregunta 4. ¿Qué es ser también parte del pueblo? ¿Sí? También esa pregunta es para ustedes. ¿Qué es ser parte del pueblo? Y la pregunta 5. ¿Qué también entienden ustedes por ser un líder popular? También esta pregunta también se las hago a ustedes grupo 3 para tener 2 opiniones de 2 grupos. ¿Qué entienden por parte del pueblo y qué es ser líder popular? Eso es para la sala número 3, Gilma, Miriam, Rolando y doña Elki. Vamos al grupo número 4, integrado por Ana Ité, por Minor y doña Violeta, ¿sí? Para el grupo número 4, perdón, aquí les coloqué grupo número 3, pero es grupo número 4. Para el grupo número 4, Anaité, Minor y doña Violeta, las preguntas son las siguientes. Según el Papa Francisco, ¿cuál es la peor pobreza que puede haber? ¿Sí? ¿Cuál es la peor pobreza según el Papa Francisco? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué aspectos son los que rechaza el liberalismo individualista? El liberalismo individualista, en contraposición al populismo, también tiene algunos aspectos que rechaza, que no está de acuerdo con ellos.
Díganme ustedes cuáles son esos aspectos. Pregunta 3. Mencionen los principales errores del liberalismo, ¿sí? Los principales errores que tiene el liberalismo. Pregunta número 4. ¿Cómo puedo conocer más a mi pueblo? ¿Sí? ¿Cómo puedo conocer más a mi pueblo? Esa es la pregunta número 4. Y pregunta 5. ¿Qué es lo que debe perseguir mi liderazgo? ¿Sí? ¿Qué es lo que debe perseguir mi liderazgo? Mi liderazgo como ciudadano, como cristiano. ¿Qué debería yo de perseguir para participar en transformar este mundo? Estas son las preguntas para el grupo número 4, integrado por Anaité, Minor y Violeta. Ahora bien, hay algunos que se conectaron un poquito tarde, entonces voy a asignarlos a los grupos. Lo voy a decir acá de una vez. Entonces, en el grupo número 4, que tienen estas preguntas, voy a asignar a la hermana Bárbara y a don Carlos, ¿sí? Para hacer un grupo de 5. A ustedes, hermana Bárbara y don Carlos, ustedes también en el grupo 4 deben responder estas preguntas. Voy ahora con el grupo número 3. Aquí está colocada las preguntas de nuevo del grupo número 3 y aquí voy a asignar a Eric, ¿sí? Para que Eric se forme parte de este grupo número 3. Me voy a ir al grupo número 2. Aquí están las preguntas del grupo número 2 y aquí voy a asignar a hermana Ligia, ¿sí? A hermana Ligia y a Lucky. Están aquí en el grupo número 2. Aquí están las preguntas que ustedes también deben de realizar. Y repito, yo estas preguntas las voy a copiar y las voy a mandar al WhatsApp para que todos los tengan ahí a la mano por grupos. Y finalmente, para el grupo número 1, voy a asignar a este grupo acá a Luz Rivas, ¿sí? A doña Luz. Aquí la voy a colocar en el grupo número 1. Estas son sus preguntas, doña Luz. Entonces les explico cuál es la dinámica. Ahorita son las 8:15. Vamos a dar un espacio de 20 minutos, es decir, de las 8:15 a las 9:25, para que se dé esta discusión de grupos y preparen sus respuestas. Al terminar, lo regreso a la sala y cada grupo nombra a un vocero, ¿verdad? A un vocero que va a exponer. Luego, en la pregunta que yo haga para fomentar un poquito el diálogo y el debate, ahí sí puede participar todo el grupo, ¿sí? Entonces, esta es la dinámica que vamos a emplear. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento de lo que he explicado? Si no hay dudas, o que hable hoy o que calle para siempre. Como diría, hablando en términos cristianos, el que avisa no es traidor, el que avisa no es Judas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces voy a proceder entonces ahora a enviarlos a la sala de grupos. Les recuerdo, les va a aparecer a todos una invitación, entonces les dan sí o join, si les aparece en inglés, join o sí, para poder aceptar y poder iniciar en este caso los grupos. Así que iniciamos. Adelante. Muy bien, entonces ya estamos de regreso acá en la sala principal. Entonces vamos a iniciar con las exposiciones de cada pregunta de los grupos. Vamos a empezar, la modalidad va a ser la siguiente. Antes de presentar, digamos, al grupo que exponga, voy a proyectar aquí de nuevo la pregunta para que todos nos recordemos, y entonces ya el grupo, pues ya dejo de compartir y ya podemos observar a el vocero, secretario del grupo que exponga, y luego pues con una pregunta pues entraremos en un debate con el grupo. Ahí sí puede participar todo el grupo, ¿verdad? Para que no se sienta solo el vocero o el secretario. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar ahora con el grupo número 1, ¿sí? Recuérdense que el grupo número 1, ellos tenían las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el mejor deseo para lograr el desarrollo de la comunidad mundial por medio de la fraternidad social? Luego, ¿cuál es la realidad que vivimos que impide este deseo? ¿Qué es el populismo y qué es el liberalismo? Estas eran las preguntas del grupo número 1. Entonces voy a dar paso entonces
al vocero del grupo número 1, el grupo de Adela, de Amada, de Betty, de Luz y de Doña Yoli. Las escuchamos. Buenas noches, yo voy a ser la vocera del grupo número 1. Con respecto a la primera pregunta, pues lo que queremos más que todo es la unión y el desarrollo en sí en general, la comprensión, tanto con nosotros y en nuestro día a día, sino también del Estado, porque con el Estado es el que da la influencia para los demás, también da ejemplo para seguir. Entonces, pues esa sería nuestra respuesta para la primera pregunta. La segunda es: ¿cuál es la realidad que vivimos que impide el deseo? Pues la desigualdad, la injusticia, la no transparencia que tienen a la hora de hacer promesas y a la hora de cumplirlas, hablando específicamente del Estado. También que gracias a las malas decisiones que se han dado hasta la fecha, pues hay pobreza, hay desilusiones con respecto a todos los deseos que hay de la sociedad. Hay personas de que tal vez quieran superación, pero a los estados como estamos, pues a veces dicen que no puede ser posible o tienen un límite de capacidad para poder decir que uno es bueno o no, apto o no. Entonces, pues eso también es lo que impide, también las injusticias que se han hecho hasta la fecha. La tercera pregunta, que es ¿qué es el populismo? En sí es el utilizar a la persona por otros medios. El Estado lo ha utilizado contra la sociedad, contra nosotros, por medio de la ignorancia, porque hacen y deshacen y nosotros no nos damos ni cuenta, o lo damos cuenta hasta tiempo después. Y pues a veces decimos sí, que lo hagan, o aceptamos a tales actos y ni siquiera nosotros sabemos para qué, o creemos que es lo mejor y realmente pues nos están haciendo daño a espaldas nuestras, y pues como digo, no nos damos cuenta. A la cuarta pregunta, que es ¿qué es el liberalismo? En sí el liberalismo es la superación y la capacidad de llegar a estar bien. Nosotros nos hemos dado cuenta que por medio de la honestidad, la transparencia y la no ignorancia hacia los actos que tenemos en Guatemala hoy en día, podríamos ir mejorando, y pues hasta de no ser por así, pues seguiremos como estamos, y ante todo tener ahí, pues, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz. Entonces ahora puede participar el grupo en este debate. A ver, Luz, tú me mencionabas que el liberalismo es el deseo y la capacidad de las personas por estar bien. ¿Estoy en lo correcto? ¿Así lo definías? Sí. Pregunto, ¿eso será malo? Sabiendo que el liberalismo es el extremo de lo individual, de la libertad de lo individual al individualismo, ¿el deseo por estar bien será algo malo y será posible conceptualizarlo como liberalismo? No te pregunto solo a ti, Luz, a todo el grupo. No se me vayan a desmayar, por supuesto, ahí los quiero ver en la pantalla. A ver, les pregunto, ustedes mismos definieron que el liberalismo es el deseo y la capacidad de la persona por estar bien. Entonces, si yo parto de esa definición como liberalismo, entonces el liberalismo es bueno, ¿o no? ¿O es malo? Bueno. Es bueno. Bueno, para mí. Bueno, a ver, vamos por partes, diría ya que el destripador. A ver, Luz, empiezas tú y después vamos con los demás. A ver, Luz. Pues en sí el liberalismo yo lo consideraría bueno hasta cierto punto, porque como diría mi papá, no hay que mandarse en las cosas. En sí hay que buscar la superación, buscar el bien para uno mismo, pero también hay que pensar en los demás, no hay que solamente ser individuales, porque si solamente pienso en mí, puede ser que sea bueno, pero si solo yo voy a avanzar y los demás van a quedarse atrás, pues ¿qué va a servir? Entonces, individualismo, pero no al extremo. Muy bien, ¿alguien más del grupo? Bueno, pero como dice ella, ¿verdad? Tenemos que saber cómo avanzar. Ir adelante, ¿verdad? Porque no solo ella ni solo yo podemos caminar, tenemos que agarrarnos de las manos para poder caminar y superarnos. Muy bien, doña Adela. ¿Alguien más del grupo que quiera aclarar algo más?
Nadie más. Bueno, miren pues, en el tema del liberalismo hay que entender, vuelvo a lo mismo a lo que les decía al principio, hay conceptos, digámoslo así, sanos, lo popular y lo liberal. Lo liberal viene del tema de libertad. Yo creo que todos aquí abogamos porque todos seamos libres, ¿sí? Pero ustedes se recuerdan que cuando nosotros nos vamos a los extremos, a eso se le llama libertinaje, en donde como yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que se me ronque la regalada gana, ¿sí? Ahora, en términos sociales, cuando hablamos de liberalismo, el liberalismo lo que impulsa es, sí, usted como es libre, usted es una persona en que en su individualidad usted debe ser respetada en esa individualidad, ¿sí? Entonces a usted no le pueden venir a decir de que usted tiene que acoplarse al bienestar de toda una sociedad, porque usted tiene sus necesidades, usted tiene sus gustos, usted tiene sus deseos. Entonces el Estado o las sociedades deberían de pensar en función de lo que usted necesita, sin importar lo que necesite el colectivo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, efectivamente, la individualidad, la libertad, todos tenemos derecho, es buena, pero cuando mi libertad sobrepasa la libertad de los demás, cuando mi libertad, mi individualidad se impone por las necesidades de los demás de una sociedad, ahí sí nos vamos al tema del liberalismo, ¿sí? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Este liberalismo nos lleva a que, como no tenemos que estar controlados, no tenemos que buscar algo por el bien de la sociedad, entonces no tiene que existir el Estado, ¿verdad? Y como no existe el Estado, pues cada quien que vea cómo sale, cómo se las espanta, sálvese quien pueda. Eso sí, si usted tiene la capacidad de poder superar eso desde su individualidad, felicitaciones, lo logró. Y el que no tiene las capacidades no lo puede hacer, sorry, ¿verdad? Ahí que mire cómo salga. Entonces, ese es el problema que hay con el término de liberalismo, ¿sí? ¿Algo que quiera agregar el grupo anterior? Pregunto de nuevo al grupo. Con esta definición que les he dado, vuelvo y les pregunto, si ustedes me dicen que el liberalismo es el deseo y la capacidad de las personas para alcanzar su bienestar o su bien, y ustedes me dicen que eso es liberalismo, ¿eso es correcto o es incorrecto? Es correcto porque busca la superación y busca el bien para la persona. Pero en eso tienes tu derecho, tú lo puedes hacer, tú puedes alcanzar tu superación, tu libertad, tu derecho. Ahora, si tú me dices que tú tienes el derecho, la capacidad de alcanzar tu bienestar por encima de los demás, por encima de la sociedad, ahí sí ya estamos más, Alex, correcto, así como haces la cabecita, no, ahí sí no estamos bien, ¿sí? ¿Quedamos claros entonces con este tema de liberalismo? ¿Sí? ¿Todo el grupo está de acuerdo? Sí, muy bien. Muy bien. Gracias al grupo. Vamos con el siguiente grupo. Voy a proyectar aquí cuáles eran las preguntas del grupo número 2. El grupo número 2 tenía que responder a estas preguntas. La pregunta, ¿qué es peor? ¿Una política orientada por el populismo o una política orientada por el liberalismo? ¿Qué significa la expresión gobierno del pueblo? ¿Es lo mismo popular que populismo? ¿Qué es ser parte del pueblo y qué es un líder popular? Estas eran las preguntas del grupo número 2. Así que les dejo en el uso del micrófono para que ustedes participen en el grupo de Ana, de Connie, de Leti, de Ligia, de Luqui y de Rosalinda. Adelante. Buenas noches, Juan José. Buenas noches a todos. Buenas noches, Connie. Lo que compartimos en el grupo fue que el liberalismo, ¿verdad? Desde hace años se ha luchado por la libertad. Antes cuando éramos esclavos, ¿verdad? Y qué bueno cuando se dio la libertad. Pero ahora muchos esa libertad la malinterpretan. Ejemplo, cuando andan haciendo esas manifestaciones y bloquean las carreteras, van enfermos y no los dejan pasar, ambulancias, golpean a los policías, y a eso ya está mal esa libertad, y a eso llega el libertinaje. Entonces como que el liberalismo no está muy bien, ¿verdad? En cambio, el popularismo es mejor porque es para el pueblo, ver los intereses del pueblo, preocuparse por las cosas del pueblo, que es el popularismo, ¿verdad? El gobierno tiene que ser el que vele por los demás, ¿verdad? Nadie más, pero no lo hace o no lo dejan.
que y al final nos engañan, ¿verdad? Siempre hacen cosas a nuestras espaldas, cuando nos damos cuenta, son millonadas las que se va del país. Aquí todos podríamos vivir bien, pero en abundancia. Aquí solo en la costa sur se produce un montón de cosas, ¿verdad? Que podríamos vivir bien y sin embargo vivimos pobres y muchos en extrema pobreza y el gobierno no se preocupa, uno lo dejan, ¿verdad? El popularismo descalifica todo lo contrario, ¿verdad? Así como hizo el gobierno ahora, se preocupó por el pueblo, ¿verdad? Por poner ese estado de calamidad, que no hubieran fiestas, que no hubieran eventos y todo eso, pero el Congreso lo quitó, ¿verdad? Ellos interés de los 300 millones. Ellos lo que ven es solo su bien. Nos da tristeza, ¿verdad? Pero a eso hemos llegado. Dice que es un líder popular, es el que se da a conocer, ¿verdad? Un líder popular es el que se da a conocer y todo lo siguen por sus acciones y todo. Me acuerdo cuando hacíamos proyectos en la iglesia, usábamos para un retiro la política. Usamos políticas, buscar un lugar bonito donde fuera el retiro, irnos temprano para no llegar tan tarde. Todas esas políticas que usábamos, y eso hacen ellos, nos engañan, nos dan a tole con el dedo y nosotros caemos. Y lo creemos, y todo lo creemos, y todo lo esperamos, pero al final seguimos igual. Tal vez algo otro de mi grupo quiere compartir algo. Muy bien, ¿alguien más del grupo si quiere agregar algo antes de pasar a la pregunta debate? Sí, yo. Sí, las escucho. Lucky, fuiste tú, ¿verdad? No. Sí, gracias. Sí, bueno, sí, lo que hablábamos también es que el populismo vela por el pueblo, o sea, teóricamente vela por el pueblo. Son las personas que ven, bueno, los intereses de los demás. El liberalismo es el que ve los intereses individuales. Bueno, nosotros, los pobres, no son pobres porque no trabajan, o los pobres esto y lo otro. Ese es el liberalismo, ¿no? Ven el interés individual. Bueno, yo voy a trabajar por mis derechos, yo voy a hacerlo, y si yo tengo es porque yo trabajo, y el que no tiene, que mire qué hace, y que no. Ese sería el liberalismo, en teoría. Entonces, eso, ¿verdad? Por ejemplo, si el liberalismo no permite, en ese sentido, cuando se quiere manifestar, el liberalismo no lo permite. Entonces empieza a tachar a las personas de bloqueadores, de comunistas. Es lo que se habla, lamentablemente, ¿verdad? Ahorita, y también comentábamos con esto del Congreso, de que están divididos porque... Y precisamente cuando tú ponías la imagen de la piel de oveja, me imaginaba yo lo que está pasando con el gobierno, y que también es inmediatista, porque hasta ahorita se pone un estado de calamidad que no es precisamente, o sea, el Congreso ahorita, o sea, hasta ahorita no está en contra del estado de calamidad, no está en contra del toque de queda, sino del estado de calamidad, que lo que quieren es que si hay estado de calamidad puede sacarse todo el dinero que se quiera. Y entonces ahí está como bastante controversia, porque sí hay ahorita diputados que quieren ver por el bien del pueblo, pero como todos van viendo intereses, pero eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Que el popularismo debería ver por el pueblo y el liberalismo ve intereses individuales. Ok. Bueno, sí, perdón, ¿alguien iba a decir algo más? No, ok, bueno, voy a hacer la pregunta, pero antes voy a explicar. A ver, solo recordemos, el término correcto es popular, ¿sí? Popularismo no existe como tal el término que existe es populismo, correcto. Populismo, ¿sí? Perdón. Populismo. Entonces, solo para tener claro, ahorita con el argumento que mencionaba Connie, que mencionaba Lucky, entonces desde la perspectiva del grupo, el populismo sí es bueno, ¿o no? Literalmente sí es bueno. El problema es que ahora, o sea, los politiqueros, porque son politiqueros, tiran a donde les conviene, pero el populismo debería ser mejor que el liberalismo. Okay. Otra de las situaciones, Juan José, es de que uno por su tendencia y el otro por su doctrina original son buenos,
pero por los extremos, que los líderes y todo lo llevan a lo extremo, entonces ahí no beneficia a nadie, más que perjudica, ¿verdad? Entonces, por ser muy extremos, conduce a esa negatividad hacia nosotros, ¿verdad? El pueblo. Ok, aquí viene la pregunta entonces de debate con el grupo. Hay líderes en Latinoamérica que se les ha definido, digamos, desde el punto de vista de la ciencia política, como líderes populistas o del populismo, digamos, o líderes del populismo, que impulsan el populismo. Según los líderes que aparecen acá, está Ricardo Maduro en Venezuela, Daniel Ortega, está Donald Trump, que estuvo en Estados Unidos, Daniel Bolsonaro, que está en Brasil, y por ahí se está acercando, algunos sí, algunos otros no, pero dicen por ahí Nayib Bukele. Entonces, si desde la ciencia política, esto lo dicen las universidades y algunos estudios, marcan a estos líderes que son populistas o que impulsan o que sus prácticas van en la línea del populismo, pregunto otra vez al grupo, ¿el populismo es bueno a la luz de estos líderes? A la luz de estos líderes, no es bueno, porque ellos desde el punto de vista están viendo sus intereses, disfrazando las verdades de los intereses propios. Excelente, doña Leti, usted puso ahorita el punto en donde quiero llegar. Miren, perdón, Juan José, sí, perdón, disculpe. don Mario. Y otras veces lo que pasa con el populismo es de que las aspiraciones que tiene el pueblo de superación, valgan los términos, para salir en cualquier, son opacadas, y entonces le vuelan las alas, como decimos, o las cortan para los intereses de la población meta, que en este caso sería el pueblo, ¿verdad? Exacto. A lo que justamente ahorita que lo dice eso, Mario, complementa lo que les iba a decir. A ver, ¿cómo saber identificar a uno un populismo? ¿Sí? Miren, ¿se recuerdan en la lectura que hablábamos, que nos iluminaba un poquito desde las Sagradas Escrituras, desde la Carta a los Efesios? Había criterios que nos invita, digamos, el autor de la Carta a los Efesios, a vivir en la justicia y no en la mentira, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Uno identifica al populismo, por ejemplo, cuando, imagínense que yo me estoy postulando para ser presidente de Guatemala. Entonces, a ustedes, hermanos de la parroquia de San José Obrero, yo les pido que voten por mí. Miren que en cuestión de 2 años vamos a transformar todo el sistema de salud, vamos a recuperar la economía del país, vamos a construir más escuelas con tecnología, vamos a tener todas las carreteras del país impecables. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Estoy hablando con la verdad o con mentira? Con mentira. Con mentira. ¿Por qué con mentira, doña Leti? Si yo les estoy diciendo que quiero hacer mejores escuelas con tecnología, vamos a tener las mejores carreteras, no va a haber delincuencia en Guatemala, eso lo resolvemos en 1 año. ¿Por qué doña Leti no me cree? Porque eso es imposible. Eso es imposible. Usted lo que está ganando es nada más el fanatismo, que me crean. Y entonces ahí sale lo de las ovejitas, ¿verdad? Todos bravos, usted nos va a dar lo que tanto hemos deseado, y ahí vamos cayendo, ¿no? Correcto. Pero es totalmente mentira. Correcto. La demagogia que muchas veces existe en los líderes, tanto de una o de otra índole, con ¿cómo se llama? Maquillaje. No se me va el término, pero con la verba que tienen muchos nos convencen, ¿verdad? Desde ahí, vamos, votemos por Juan José porque es buena onda, ¿verdad? Exactamente. Y doña Luz Rivas dice por aquí, no me está diciendo cómo, y hasta no ver, no creer. Correcto, ahí está doña Luz. Sí, hermana Ligia, le escucho. Sí, es que los líderes también, este tipo de líderes, digamos políticos, se basan en las necesidades del pueblo, y por eso engañan, ¿verdad? Porque como saben que ahí se necesita un puente, porque saben que necesita escuelas, entonces ahí es donde engañan, pero realmente no han visto las necesidades que se pueden cumplir, que pueden realizar. Y lo vemos en estos líderes que usted dijo, ¿va? Bolsonaro, como hizo una política, el mismo Trump, entonces hace
sean como que el pueblo está con ellos, pero eso es demagogia la que utilizan estos líderes, que nadie les hace creíble. Correcto, hermana. Entonces, a lo que quiero llegar, y don Mario decía un término, demagogia o lo demagógico. ¿Cómo nosotros podemos entender qué es la demagogia? Fíjense, el término significa, es decir, con el empleo, fíjense, es a decir algo utilizando halagos, falsas promesas que son populares, pero difíciles de cumplir. Volvemos al término, lo popular es bueno. O sea, yo creo que todos aquí, Guatemala, el pueblo, lo popular está clamando porque haya seguridad, que ya no haya violencia, que haya un equilibrio para todos. Pero que alguien me venga a decir que de un día para otro lo va a solucionar, eso es estar jugando con nuestra inteligencia. Esos son cuentos chinos, o como dicen los jóvenes, esos son pajas, ¿verdad? Eso sabemos en realidad que no se resuelve de la noche a la mañana, sino se requiere de procesos y obviamente que haya una voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se valen de jugar con las necesidades de lo que necesita el pueblo para decirle lo que él quiere oír. Por eso es que nosotros somos culpables muchas veces de nuestros gobernantes, y por eso es que aquí aplica, el pueblo tiene los gobernantes que se merece. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos encantar por lo que queremos oír. Alguien me viene a decir a mí, es que voy a traer un teleférico ahí en la calzada Roosevelt. Claro, porque como yo transito ahí hay mucho tráfico y ya no aguanto. Entonces alguien me viene a vender el tema del teleférico, sí, ahí voy, ahí voto, ¿verdad? O sea, no razono, no analizo que para eso se necesita plata, y ahorita el país tendrá plata para construir. Es oportuno ahorita construir un teleférico cuando tenemos otras necesidades. Entonces eso es la demagogia, emplear halagos, falsas promesas que son populares pero que son difíciles de cumplir. ¿Con qué objetivo? Convencer al pueblo y convertirlo en instrumento muchas veces de la propia ambición política. Por ejemplo, Luqui ponía el ejemplo de lo que vimos estos 3 días en el Congreso. A ver, cuando uno analiza el estado de calamidad, en lo personal, yo sí creo necesario analizar ese estado de calamidad por el índice de contagios. Es más, si me preguntan, yo sí estoy a favor del estado de calamidad. Eso sí, cómo se planteó el estado de calamidad, esa es otra cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro del estado de calamidad, solo con el tema del razonamiento. Fíjense que, por ejemplo, en algo que nos pegó a nosotros, nos dicen restringir las iglesias, ni siquiera aforos mínimos, sino nos dicen cerrar, no hacer cultos presenciales. Entonces uno dirá, bueno, pues sí, para cuidar a las personas, pero si se dan cuenta, en las iglesias, en los restaurantes, es en donde más se ha respetado las medidas de protocolo. Pero nadie dice nada de cuando uno se sube a las camionetas o se sube al Transmetro, que todo mundo otra vez ha buscado. Entonces el término es, ¿por qué suspender las iglesias? ¿Por qué suspender restaurantes? Cuando a lo que se debe de abordar es el transporte público, que no está respetando los protocolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo público, el político, no, lo público, lo que es de nuestra administración, eso sí no lo toquemos, mejor presentemos de otra forma. Entonces ahí es donde vienen las mentiras, y entonces por eso es que hay decisiones populistas. Porque en este caso el estado de calamidad, ¿por qué se cataloga populista? Porque en el fondo, digamos, en su primera, fachada, era para el bienestar del pueblo. Pero en el fondo, cuando uno analiza eso de las compras libres para adquirir medicamentos, perdónenme, eso se hizo el año pasado, y aparte de que ya hemos escuchado todos los escándalos de corrupción, lo de las vacunas, todo lo que ha pasado, que no lo digo yo, sino todos los medios de comunicación con investigaciones fehacientes han descubierto ese mal manejo de ese dinero para las vacunas. Hay un bolsón todavía de 60 millones de quetzales que el Estado no gastó. Y no gastó porque no pudiera, porque tenía la libertad de hacerlo, es que no quiso. Y entonces ahorita vienen a pedir otro estado de calamidad, otra libertad de dinero. Hoy en Soy 502 sale la noticia de que mientras estaban estos 3 días pensando que ya directamente se iba a aprobar el estado de calamidad, ya habían 562 eventos para hacer compras masivas. O sea, ni siquiera estaba aprobado y ya estaban metiendo esos eventos. Entonces, ¿me entienden?
muchas veces lo que es de bienestar popular hay que analizarlo, porque en el fondo es meterle el cuchillo por la espalda al mismo pueblo que supuestamente defiende el tema, digamos, del populismo, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, los extremos, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener cuidado. Así que gracias al grupo número 2, vamos con el grupo número 3. El grupo número 3 tenía las siguientes preguntas. ¿Qué entendemos por inmediatismo? ¿Consideran que los guatemaltecos somos un verdadero pueblo, según lo que dice el Papa Francisco? ¿Qué es populismo malsano? ¿Qué es ser parte del pueblo? ¿Y qué es ser un líder popular? Así que dejo en el uso de la palabra al grupo número 3, el grupo de Eric, de Gilma, de Miriam, de Rolando y de doña Elki. El micrófono es de ustedes. Bueno, sí, la pregunta número 1 dice: ¿qué entendemos por inmediatismo? Es cuando no reflexionamos bien y tomamos medidas rápidas sin analizar y que nos perjudican. Como un político, ¿verdad?, que por ganar votos le hace creer a las personas que están pendientes de él, ¿verdad?, lo que quiere pedir a su conveniencia. En la número 2 tenemos: ¿consideran que los guatemaltecos somos un verdadero pueblo, según lo que dice el Papa? Sí somos un pueblo, pero no el verdadero, porque no hay trabajo, no hay apertura entre todos. El número 3, ¿qué es un populismo malsano? Solo se ve el proyecto personal, donde hay mentiras, donde hay engaños, y el beneficio es solo para ciertas personas. La número 4, ¿qué es ser parte del pueblo? Es formar parte de una identidad común, hecha de los lazos sociales y culturales. Y la número 5, ¿qué es un líder popular? Los líderes populares son capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad, el servicio que prestan, y conocen la realidad de su pueblo. Eso fue lo que nosotros trabajamos. Muy bien, gracias, doña Elki. Bueno, le pregunto entonces en este caso al grupo número 3. Perdón, doña Elki, solo si me puede repetir, ¿ustedes consideran que somos un verdadero pueblo a la luz de lo que dice el Papa Francisco? Sí somos un pueblo, nosotros en lo personal. Digamos, si ustedes como grupo sí consideran que Guatemala es un verdadero pueblo. Pues sí somos un verdadero pueblo, ¿verdad? Porque realmente en el caso cuando es de apoyar, cuando se recuerdan que se quitó al presidente Pérez, ¿verdad?, y a la señora Valdetti, vieron la cantidad de personas, de miles de personas que bueno, yo no, ¿verdad?, pero que se reunieron. Entonces pienso que ahí sí se formó un verdadero pueblo. No siempre, ¿verdad?, porque la verdad es de que hay muchas diferencias, y por lo mismo, ¿verdad?, que unos forman parte en lo bueno y otros no en lo bueno, otros con lo que les conviene, y pues así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay mucha variedad, pero pues deberíamos de ser realmente un pueblo, ¿verdad?, unido en lo bueno y en lo malo, ¿verdad?, para apoyar, pero pues hay divisiones. Entonces, a lo que me está diciendo doña Elki y al grupo, ¿somos o no somos un verdadero pueblo? Juan Pablo, Juan José. Sí, Rolando, adelante. Sí, disculpa, no, a la luz de lo que dice Papa Francisco, no somos un verdadero pueblo, porque hay desempleo, falta de oportunidades, porque eso es lo que realmente desarrolla a la persona, tanto individual como integral, a su familia, a la sociedad. Entonces, a la luz de lo que dice Papa Francisco, no somos un verdadero pueblo. Eso les puedo decir. Sí, y agregaría lo que decía doña Elki al final. ¿Ustedes creen que un verdadero pueblo va a tener tanta división? Fíjense que hay una reflexión que yo hago, que digo, miren, la verdad, ¿para qué nos quejamos nosotros de que hay tantos partidos políticos?
si realmente los partidos políticos son el reflejo de la sociedad? Véanlo ustedes. En las últimas semanas, este grupo no se puede, al final la sociedad es ese conjunto de grupos y en algunos casos algunos pertenecemos a diversos grupos, ¿verdad? O grupos sociales, en este caso no solo desde el tema del estrato económico, sino desde nuestro desempeño, los profesionales, los comerciantes, los religiosos, digamos los políticos, ¿verdad? O sea, cada grupo social tiene una función en este sistema llamado sociedad. Y el Papa Francisco nos habla precisamente de un término que es la unidad, respetando las diferencias. Entonces, partiendo de eso y vemos la sociedad guatemalteca dividida, incapaces sobre todo de ponernos de acuerdo, de saber cómo atendemos esta pandemia, la verdad, no somos un verdadero pueblo, aunque nos duela. Eso sí, somos un pueblo que sufre, un pueblo que peregrina, un pueblo en que en algunos grupos trata de luchar por un mundo mejor, pero si nos vamos a ese término que dice el Papa Francisco, realmente nosotros no somos un verdadero pueblo, ¿sí? Y eso sí nos debe de interpelar a nosotros, porque de lo macro vamos a lo micro, porque si estamos hablando de que un verdadero pueblo tendría que hablar de esa integralidad, de esa unidad, de ese buscar que todos tengan un trabajo, que tengan directamente un desarrollo, pues directamente ahí sí es una deuda en la que todos estamos metidos y que tenemos la responsabilidad de esa fragmentación que estábamos teniendo en la sociedad. Les voy a poner un ejemplo claro. Yo digamos, por mi trabajo generalmente a veces asesoro a algunas empresas. Y a raíz de lo del fiscal Sandoval, por supuesto, como les digo, al final es importante escuchar el criterio de todos. Yo, por lo menos, yo abogo por la cero corrupción. No estoy de acuerdo, digamos, con lo que ocurrió con el fiscal Sandoval. Pero cuando yo veo lo que ocurrió en el sector empresarial, en donde se rompió, hubo una fragmentación en el CACIF, hubo un grupo directamente de empresarios que se separaron del CACIF y crearon lo que me imagino algunos de ustedes han escuchado, el Consejo Nacional Empresarial, que es este grupo de empresarios que abogan no solo por el famoso crecimiento económico, sino por el desarrollo de las diferentes sociedades en donde se encuentran las empresas, comprometerse con la sociedad. Hubo una ruptura y qué bueno que existió en su momento, porque ya era necesario una visión más integral del lado del sector empresarial. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que en un sector que supuestamente estaba tan unido, ya vemos fragmentación. Perdón que lo diga aquí, pero también en todos lados se cuecen habas. Yo en lo personal me dejó mucho a mí el hecho de ver muy marcadas las dos posturas de la conferencia episcopal ante lo del fiscal Sandoval. Yo miraba a los obispos del lado de Oriente que estaban en una franca, digamos, oposición al retiro del fiscal Sandoval, y otro grupo de obispos, digamos, que pareciera ser que no estaban, pues yo no les diría en contra, pero digamos no había una postura, digamos, más enfática. Es decir, está válido que todos pensemos diferente, pero lo que no puede pasar en una sociedad es que desde dentro de sus mismos grupos sociales empiece a darse esa fragmentación, porque vuelvo a lo mismo, el reflejo de lo que vemos en los partidos políticos es lo mismo que estamos viendo en esa sociedad, esa incapacidad de que como sociedad yo diga, bueno, en el caso de Rolando piensa diferente a mí, bueno, pensamos diferente, pero sentémonos a hablar, lleguemos a una decisión que vaya por el bien común de ambos, ¿sí? Pero lo que optamos a veces los guatemaltecos es, ay no, con este no me entiendo, mejor vos agarrar por tu lado y yo por mi lado, y así lo estamos viendo en los grupos sociales. ¿Esto por qué ocurre? Porque hay posturas intransigentes, hay sectores que no quieren escuchar el clamor del pueblo que se está muriendo de hambre, porque viven en su élite, viven en su mundo y no permiten acercarse a hacerse pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos este tema y por eso es que si analizamos lo que dice el Papa, realmente Guatemala no somos un verdadero pueblo. Muy bien, gracias al grupo de Rolando. Voy con el último grupo, ¿verdad? Que es el grupo número 4, y el grupo número 4 tenía las siguientes preguntas. La pregunta número 1 era, según el Papa Francisco, ¿cuál es la peor pobreza? ¿Qué aspectos son los que rechaza el liberalismo individualista? Aquí hablamos un poquito ya más del liberalismo.
Mencione los principales errores del liberalismo, cómo puedo conocer más a mi pueblo y qué es lo que debe perseguir mi liderazgo. Es decir, ya esta es una pregunta para cada uno de nosotros. Así que vamos entonces con la respuesta y la exposición del grupo número 4. Así que adelante, los escuchamos. Grupo número 4, el grupo gracias, integrado. Adelante. Muy amable, gracias. Yo creo que me asignaron por haber ingresado de último, dice. Pero qué bueno, ¿verdad? Después de la lectura y el análisis reflexivo, el grupo llega a la siguiente conclusión. Según el Papa Francisco, ¿cuál es la peor pobreza? La respuesta está en el numeral 162. No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo, ¿verdad? Aquella en donde no nos limita ese trabajo, ¿verdad? Y sobre todo ese trabajo con dignidad, ¿sí? A veces tenemos trabajos pero no dignos, o hacemos cualquier trabajo porque nos llega de acuerdo a la oferta y la demanda, y entonces, bueno, hacemos cualquier trabajo. Pero también por dignidad, específicamente cuando en algún momento aquellos seres humanos que llegan a cierta edad, después de los 40 años, ya es difícil conseguir trabajo, ¿verdad? Y máximo 50, 60 años. Entonces, ahí justamente encontramos esa respuesta a la pregunta que el Papa plantea. La segunda pregunta: ¿qué aspectos son los que rechaza el liberalismo y el individualismo? El individualismo. Algo muy importante, y como se decía, ¿verdad? Y hemos estado escuchando, prudencia, ¿sí? Prudencia. Pero el desprecio de los débiles en forma populista. 1. 2. Que incorpore a los más débiles al servicio de los intereses económicos de los poderosos, ¿sí? Y por otro lado, que se respete a las diversas culturas, ¿sí? El respeto a las diversas culturas, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta 2. Pregunta número 3. Mencione los principales errores del liberalismo. Acá, después de leído, analizado y reflexionado la pregunta, pues las respuestas son 3, ¿verdad? La categoría pueblo suele ser rechazada, ¿verdad? No hay respuesta a las libertades. Respeto a la libertad. Gracias, hermana, muy amable. Respeto a las libertades. Y tercera, dentro de eso se crea una polarización, ¿verdad? Vamos con relación a la pregunta número 4. ¿Cómo puedo conocer más a mi pueblo? Involucrándonos en lo que se vive, participar directamente, conocer cada una de las necesidades y sobre todo otro aspecto importante es la idiosincrasia, los valores culturales que se tengan cada uno de ellos, ¿verdad? El respeto y la dignidad a cada uno de los seres humanos. Y la pregunta número 5, ¿qué es lo que debe perseguir un liderazgo? Hablábamos y reflexionábamos en torno a esta pregunta, ¿verdad? Y la realidad es de que todos somos líderes, sí, todos somos líderes, pero dentro de eso es la búsqueda del bien común y especialmente el testimonio que yo voy a dar, ¿verdad? Recordemos a nuestro máximo líder, Jesucristo, ¿verdad? Entonces son las situaciones, es el testimonio y el bien común al cual nosotros nos debemos de referir. Gracias, muy amable. Gracias, don Carlitos. Ahora voy a preguntarles al grupo de esta pregunta.
independientemente, digamos, en este caso que lo que usted mencionaba, don Carlos, todo mundo aspiramos a tener un trabajo, ¿sí? El trabajo dignifica, es el derecho que tenemos nosotros a poder trabajar para cubrir nuestras necesidades. Pero en el caso del liberalismo habla que ese trabajo con el objetivo, digamos, de buscar el mejor bien para el trabajador, encuentra en la ciencia y específicamente en las máquinas la oportunidad para que esos trabajos que comúnmente desarrolla el ser humano lo hagan las máquinas, ¿sí? Pero el liberalismo plantea que eso es ayudar al ser humano. ¿Para qué se va a cansar tanto el ser humano si para eso están las máquinas? Entonces, o las robots, lo que ustedes quieran. Pregunto en este caso al grupo, ¿esta será la verdadera razón del liberalismo, el hecho de proteger a las personas que ya no se cansen tanto por trabajar y digamos la solución es sustituirla en este caso por máquinas o robots? Pregunto. No, porque las máquinas, en el fondo, una máquina viene a sustituir 20 personas, pongámosle. Pero desplaza ese conocimiento, ese esfuerzo, esa dignidad que necesita tener la persona para trabajar, para llevar una vida digna, para sostener un hogar, una familia. Sí, sabemos que las máquinas están siendo manejadas igual por seres humanos, por personas, pero no vamos a poner la máquina por encima de la persona, pues, o sea, como quitarle o hacerlo a un lado para quitar el valor intrínseco que tiene esa persona. Ahí es donde está pues el error. Pero sabemos que al sistema le va a convenir pues tener una máquina en vez de tener 20 empleados. A la máquina no le va a pagar prestaciones, todas las preventas que sabemos que son necesarias. Muy bien, hermana. ¿Alguien más del grupo que quiera aportar algo? Sí, gracias. Más que todo va centrado a la productividad también, ¿verdad? Más ganancia, menos inversión en el trabajador y más ganancia, pues, ¿verdad? Pero recordemos que en algún momento también las máquinas hacen lo que el ser humano le indica, ¿verdad? Y entonces un error puede ser garrafal en torno a una situación de esa naturaleza también. Nos simplifica probablemente la tarea, pero aquí llega ya la situación en relación a darle la oportunidad de trabajo a aquellos seres humanos, ¿verdad? O que tendrían que actualizarse en algún momento para poder manejar esa máquina también, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención cuando usted dijo justamente cada uno de los grupos, ¿verdad? Y a los comunicadores, a los abogados, a los médicos y todo eso, pues justamente hay ciertas situaciones específicas y fundamentales en la vida de cada uno de los seres humanos. Conclusión, más a la productividad. Muy bien, gracias, don Carlitos. ¿Por qué les hacía yo esta pregunta al grupo? Porque uno aquí ve también sutilmente cómo entra también un poquito de populismo dentro del mismo liberalismo, ¿sí? ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿a quién no le gusta oír, mire, usted ya no va a trabajar, usted ya no se va a cansar trabajando? Ya van a haber unas máquinas que van a hacer lo que usted hace. Entonces usted puede descansar y todo. Estas máquinas lo que van a hacer es darle, digamos, como que una estabilidad más al ser humano para que ya no haga esfuerzos sobrehumanos. Y uno de entradita, uno podría decir, ¡hala, qué bien está esto! El progreso, la tecnología, que no estamos en contra de eso. Miren, si no hubiese tecnología, no podríamos tener estas reuniones para reflexionar sobre estos temas. Pero el problema es cuando se quiere, y volvemos al tema de la mentira, se quiere disfrazar cosas que al final van a afectar al ser humano como buenas. Lo que usted mencionaba, don Carlos, obviamente yo incluso me recuerdo, digamos, cuando aparecían las famosas robots, las robotinas, ¿verdad? Que son aquellas robots que no se cansan nunca y que pueden pasar haciendo limpieza las 24 horas del día en su casa. Les pregunto a las señoras amas de casa, ¿quién no quisiera tener su robotina y que pase limpiando todos los días? Y usted muy cómoda, muy tranquila. Perfecto, excelente, la beneficia a usted. Ahora le pregunto, quienes nosotros tenemos en nuestras casas
jóvenes o señoras que nos ayudan con la limpieza, ¿qué va a pasar con ellas? Porque al final, señoras, y a mí también, que a veces me toca administrar también aquí en la casa, pongámonos a pensar, si aparecen las robotinas, nos ahorramos de cierta manera ese pago, que en el tiempo lo recuperamos. Entonces prácticamente no habría necesidad de que sigamos contratando los servicios de una señora o de una joven que nos ayude en la limpieza de la casa. Pero si se dan cuenta, ya analizando, nos vamos solamente por el beneficio desde el punto de vista económico. Perdemos la integralidad. No analizamos que estas personas se pueden quedar sin esos ingresos, sin ese trabajo. Y ese es el problema del liberalismo. El liberalismo, como su tendencia es a la exageración de la individualidad, convirtiéndose en individualismo, con que yo esté bien, con que yo baje mis costos, yo tengo que estar estable para poderle darle estabilidad a los demás, y eso al final termina siendo una mentira, como lo mencionaban ustedes. Si las máquinas van a darle menos costos a las empresas, pues yo entiendo que en la ecuación me dice, bueno, si van a bajar los costos porque ya no van a pagar salarios, en teoría tendrían que bajar entonces el precio de los productos a la mínima expresión, porque ese costo se lo ahorran. Entonces uno miraría compensación, costo-beneficio, pero el problema aquí es que bajan sus costos, pero los precios siguen igual o los suben. Entonces volvemos al tema, es privar lo individual, digámoslo así, el individualismo priva sobre el interés común, y por eso es que en algún momento el individualismo, o en este caso el liberalismo, no, muchas veces ponen entredicho todo el concepto de bien común. ¿Por qué tenemos que pensar en el bien común de las personas si cada quien es responsable de sus actos? Cada quien, el que no trabaja es porque quiere. Ese es el argumento que uno encuentra en el tema laboral. Es que él no está trabajando porque es haragán, porque no quiere. Trabajo hay que buscarlo. Y nos quedamos de cierta manera en un argumento hasta cierto punto muy superficial, cuando hay otras situaciones por las cuales no se da el trabajo. ¿Sí? Pregunto, ¿alguien tiene alguna consulta o duda hasta este momento de lo que hemos visto, para ir aterrizando ya en nuestra catequesis de hoy? Juan José, perdón, sí. ¿Dónde pondrías tú a José Mujica? ¿Será populista? A ver, José Mujica, con José Mujica lo empezaron a catalogar como de cierta manera populista, no tanto por sus políticas, sino por su, digamos así, relación, su amistad, que era más allegada, por ejemplo, con Hugo Chávez, con un Evo Morales, con una Cristina Fernández de Kirchner. Pero, por ejemplo, cuando tú oyes el razonamiento, es que aquí es donde está la clave. El análisis que nosotros hagamos, lo que razonemos nosotros de lo que nos dicen a nosotros los líderes. Porque si tú escuchas a José Mujica cómo piensa resolver la pobreza, él en una de sus entrevistas él decía, mire, yo tampoco me puedo pelear con un sector que genera empleo, que es el sector empresarial. Eso sí, hay que darle la oportunidad al pueblo de que tenga la opción de emplearse o también ser empresario. Eso es diferente. Eso es diferente. O sea, es buscar el equilibrio. Entonces, para mí, José Mujica, ni es populista o está en el populismo, pero tampoco él está en un liberalismo. Es buscar, digamos, el equilibrio. Al final ese es el sentido de la vida. Todo ser humano tenemos que buscar el equilibrio. Por eso es que los extremos se definen como ismos, porque es la exageración y eso no termina siendo bueno muchas veces. Muy bien. Okay, gracias. Pregunto, ¿alguna otra duda? Ok, entonces para finalizar, sinteticemos entonces lo que hemos leído y lo que hemos reflexionado el día de hoy. Entonces, en síntesis, una política activa debe de tener el deseo, digamos, de buscar el bien común, ¿sí? Una política activa, un deseo, pero no una realidad, lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica y en Guatemala específicamente, porque una política activa significa no solo la actividad de las personas que se dedican a ser políticos, sino es la actividad que desarrollemos nosotros cada uno como ciudadanos de este país que se llama Guatemala, no buscando solo cambiar todo el país, pero con cambiar las realidades de nuestros contextos sociales, de nuestras colonias. Ahí estamos haciendo nosotros política.
política, porque estamos estableciendo diálogos con quienes ostentan la gobernanza o el poder para transformar para bien nuestras realidades. Esta política activa tendría que generar grupos y líderes con propuestas que realmente den a Latinoamérica la fuerza de los pueblos, que realmente se haga verdad lo que decimos muchas veces: el político o el servidor público es el empleado del pueblo. El servidor público o el político se debe a su pueblo. Las decisiones que tomaran los gobiernos deberían de ser decisiones consensuadas con el pueblo. Por eso es que es importante muchas veces que hayan verdaderos partidos políticos, que no sean accidentes políticos que solo aparecen cuando son elecciones. Un partido político siempre tiene que estar en diálogo con la sociedad para que vaya construyendo su propuesta, que vaya en función de lo que necesita la sociedad, y no aparecer unos meses antes en las elecciones a pedir el voto sin ningún plan, sin ningún proyecto, y solo por la cancioncita o porque el candidato o la candidata son guapos, pues bueno, pues apeguémonos a eso y que por eso voten por nosotros. Eso no es. Una política activa va a generar ponencias populares, ojo, populares, no populistas. Populares, ¿qué es? Propuestas que atiendan, que respondan a las necesidades del pueblo, pero que sean realistas, que sean factibles de cumplir, ¿sí? Y además, propuestas que sean liberalistas y no de liberalismo, o sea, que propicien la libertad de la persona, pero que esa libertad de la persona haga que se proponga un mundo abierto, ¿sí? El problema del liberalismo es que es tanta la individualidad por la que profesa que vuelve a encerrar a la misma persona en sí mismo, no se abre a los demás. Lo popular debe estar al cuidado de los débiles, ¿sí? ¿Qué es lo malo que pasa? Puede utilizarse lo popular para cumplir fines mesiánicos, es decir, creer que el candidato que nos va a sacar de la pobreza lo va a hacer en un santiamén y va a transformar a Guatemala de un día para otro. Lo hemos visto muchas veces. Eso es lo malo, venderse como un mesías, y que nosotros creamos eso todavía, ¿sí? Que va a resolver los fines económicos, que va a resolver los problemas, y sobre todo que como líder tiene el poder. Ese es un problema a veces que yo también escucho muchas veces. Aquí en Guatemala lo que se necesita es mano dura. Todavía oímos el término de la mano dura. Eso tampoco es, porque eso es tirarnos ya a términos dictatoriales. Yo creo que Guatemala tiene experiencia, está cansada de todo esto. Ahora, lo bueno, ¿qué sería lo bueno de lo popular? La capacidad de interpretar, alguien lo decía, don Carlitos, de acompañar, de caminar, de sentir lo que necesita el pueblo, ¿sí? Y buscar desde ahí el bien común. Si yo camino con el pueblo, si yo vivo la experiencia, fíjense que el mismo liberalismo se contradice, porque en temas económicos, a la hora del empleo, es que el liberalismo lo que aporta es que usted tiene que contratar al mejor talento, y el mejor talento es el que tiene más experiencia. Por eso ustedes ven que en un sistema como Guatemala, a la edad de 40, 45 años, estamos fuera del mercado laboral, pero a los jóvenes no les ofrecen mejor porque no tienen experiencia. Entonces, en este sentido, es donde falla el liberalismo, y por lo tanto, de cierta manera, es en donde nosotros también podemos caer en este tema de ofrecer propuestas o ejercer nuestros liderazgos sin vivir, sin tener la experiencia de caminar, experiencia de ser pueblo. El liberalismo, porque el liberalismo, como ya lo hemos visto, el populismo se le da palo, al liberalismo aquí también tiene sus cosas que hay que darle palo. El liberalismo propicia lo individualista y no el pueblo, ¿sí? Se dan extremos que generan lo que les decía, la división, y sin narrativa común. La incapacidad que tenemos como sociedades de sentarnos a hablar en nuestras diferencias para lograr acuerdos, eso es parte del problema del liberalismo. Y aparte, los sistemas liberales no dan posibilidades de trabajo y favorecen delincuencias. ¿Por qué? Por el ejemplo, un ejemplo práctico les ponía de esto de las máquinas. Al quedarse la gente sin empleo, sustituidas por la máquina, entonces la persona, ¿de qué va a trabajar? Va a llegar un momento en que eso lleve a favorecer delincuencias en este caso. Entonces, esta es la síntesis de nuestro tema, y quiero terminar con esto, con esta frase que se coloca de la Evangelii Gaudium. Más allá
de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Fíjense lo que dice ahí, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Esto implica que nosotros vamos a amar y a querer a todos en la individualidad porque somos diferentes, pero también con esa vocación a la unidad, a colectivo, a hacer sociedad. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Esto lo dice la Evangelii Gaudium en el numeral 274. Al final, ¿qué podríamos concluir? Mis amigos, mis amigas, estamos llamados a hacer política, pero no solo política partidista, no es eso. Hagamos incidencia política. Si nosotros estamos viendo que Guatemala está siendo injusto con las mujeres por ejemplo, ustedes vieron ahorita la semana pasada la noticia que la Corte de Constitucionalidad estaba quitando dentro de los delitos penados por corrupción digamos, diciendo que los políticos se les exime de cierto tiempo de pena por actos de corrupción. Eso es injusto a los políticos. ¿Y los demás ciudadanos qué? A nosotros sí nos pueden juzgar, si en algún momento fallamos en este tema, sí nos pueden juzgar con todo el rigor de la ley. ¿Por qué el político tiene esos privilegios? Entonces es necesario que nosotros hagamos esa incidencia política, que hablemos, que denunciemos, que manifestemos ante las autoridades, que aunque nos guste o no nos guste, fuimos las que se eligieron como sociedad, que tienen que hacer esos cambios para el bien común. El peor error que podemos cometer es quedarnos callados, indiferentes, y sobre todo voy a traer aquí un término teológico, sobre todo tomado de Juan Calvino, ¿verdad? Uno de los desertores de la iglesia en el tiempo de la Reforma. Hay una tendencia teológica de la soberanía de Dios, pero una mal soberanía. Es decir, ay Dios, como los políticos, como la Corte de Constitucionalidad definió eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues Dios ya sabrá qué hace, echándole la culpa a Dios cuando nosotros tenemos las manitas que Él nos ha dado para transformar y hacer este mundo más justo. Entonces la invitación es que nos tenemos que comprometer. Esa es la invitación del Papa Francisco. Eso es abrirse, salir, una iglesia en salida, a salirse a transformar esas realidades del mundo. Pregunto, ¿algún comentario, duda o idea que quiera aportar para finalizar? Adelante, Rolando, te escuchamos. Disculpa, desde la semana pasada y en el chat pusiste que querías una foto del líder negativo y positivo. Correcto. Mi tinta se acabó, tuve que ir a internet porque sí me interesé hacerlo. Voy a mostrárselo si lo ven ahí. Aquí tengo a nivel internacional al Papa Francisco como líder positivísimo, puse yo. Nada más y nada menos representa a Jesús aquí en la tierra. Y abajo de él, lo puse abajo precisamente por eso, muy debajo. Presidente Maduro, autoritario, déspota y todo lo que ya conocen. Y como líderes locales, tengo aquí arriba al Ricardo Arjona, que nos ha representado muy bien a nivel mundial. Podríamos imitar algunas de las cosas porque él no solo es cantante y compositor, ayuda a niños y centros de beneficencia. Y abajo de él, pero bien abajo, a nuestro presidente, porque realmente nos ha quedado mal. De lo que hablamos hoy y vivimos en este país, no tengo que decir las cosas malas que ha hecho, ¿verdad? Entonces dije, voy a enseñar esto porque tuve que ir a un internet a imprimirlo, pero ahí lo puse. Gracias, José. Gracias, Rolando. Y para finalizar, me da la pauta. ¿Qué vamos a hacer con esas imágenes de líder positivo y negativo para hoy? Ustedes le van a tomar una foto con su teléfono y la van a compartir en el WhatsApp. Eso le pido que lo hagan para que todos vayamos viendo desde qué perspectivas vamos viendo estos líderes. Pero para mí lo más importante es que agarran eso y ustedes lo ponen frente a ustedes en el lugar en donde usted más tiempo pasa en su casa. Si es en la cocina, póngala en el refrigerador. Si es en su cuarto, póngala frente a su cama. Si es en la sala, póngala ahí frente al televisor. ¿Para qué? Para que se recuerde qué tipo de líder quiere ser usted. Usted eligió a un líder positivo porque usted ve en él unas características, y usted ve a un líder negativo porque usted ve en ese líder unas características que lo hacen ser negativos. Póngalas ahí, porque no sabemos el día y la hora en donde ese cuadrito
le vaya a recordar a usted, cuidado, que estás haciendo lo que este líder negativo que usted mismo definió, lo está replicando usted. Así que lo pone en un lugar de su casa, pero antes le toma una foto y lo manda aquí al WhatsApp. Pregunto, ¿alguna duda, comentario? Si no, finalizamos ya con nuestra oración. Muy bien, entonces vamos a finalizar con nuestra oración y le voy a pedir déjenme ver, a Gilma. Gilma, si nos puedes hacer la oración de esta noche ya para finalizar, por favor. Bueno. Adelante. ¿Ya? Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado la oportunidad de abrir los ojos, de ver nuestra familia, por el trabajo, por la salud, por el bienestar de cada uno de nosotros y por nuestros alimentos. Gracias, Padre Eterno, por las personas que nos has puesto el día de hoy para que nuestra fe siga creciendo. Gracias infinitamente, Señor, por tenernos con vida, por salvarnos de esta enfermedad que ha matado a muchas personas, que han infectado a miles y a miles de personas. Gracias por protegernos y cuidarnos cada día, Señor, a nuestra familia que tenemos a nuestro alrededor. Gracias por caminar ante todo, Señor, por todo lo que está pasando. Gracias por cuidarnos y protegernos. Infinitamente, Señor, te damos gracias por todo. Perdón si en algún momento hemos fallado, pero yo sé que tú siempre vas a estar a nuestro lado, Señor. Gracias por el amor que tenemos a cada uno de nuestros hermanos, por ustedes, por nuestro grupo, para aprender más de tu fe, Señor. Gracias infinitamente, gracias, Padre Eterno, por darnos la vida a cada uno y de nuestros familiares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre Eterno, por la vida, por este día y por la noche que ya va a acabar. Y siempre protégenos de este virus, Padre Celestial. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y ahora solo terminamos con avisos parroquiales. Miriam. Miriam, ¿estás por ahí? Avisos parroquiales. Mi internet me está fallando. Ah, ok. Ahorita sí te escuchamos. Ah, sí, creo que te está fallando. Ahí estás. Sí, adelante. Me está fallando el internet. No tengo avisos, Juan. Ok, perfecto. Gracias, Miriam. Entonces, le recuerdo, por favor, le toman foto a sus dos perspectivas de líder, lo mandan para el WhatsApp del grupo y por favor pónganlo en el lugar, digamos, ahí de su casa para que le recuerde a usted cuándo usted se está pareciendo más al líder negativo y cuándo se está pareciendo más al líder positivo. Y recuerden, el próximo martes pues continuamos con nuestra catequesis. Les agradecemos a todos, una feliz noche y cuidémonos, ¿verdad? Recordemos que seguimos en pandemia, entonces es importante que nos cuidemos. Ya estamos vacunados, gracias a Dios, pero recuerden, no significa que nos descuidemos porque uno también puede ser ahora, aunque a pesar de que no nos pegue duro el COVID, pero uno puede ser portador y podemos
podemos afectar a otro. Entonces cuidémonos y oremos por las personas que se encuentran con COVID, que ya han salido, que gracias a Dios pues pueden cantar también que se puede vencer a esta enfermedad. Entonces muchas oraciones por Guatemala y les deseo a todos pues una feliz noche. Nos vemos el próximo martes. Saludos. Saludos.